Así que bueno, queridos hermanos, estamos reunidos para celebrar la Cena del Señor. Es una ocasión que realmente, una ocasión muy fuerte, es una celebración que nos toca a todos. Yo estoy un poco como desinflado, me van a notar porque estoy emocionado, pero bueno, hay que tomar coraje y hacerla. La Cena del Señor representa toda la injusticia que cargó Yeshua sobre sus hombros y el dolor y la aflicción para, digamos, absorber el pecado grande de la humanidad, para poder absorberlo. Así que bueno, eso uno lo va entendiendo de a poco, no es que uno va a entender qué significa eso de un día para de un día para el otro, pero con los años uno va entendiendo más, mejor, ese significado. Así que bueno, voy a empezar con la oración y después vamos a charlar un poquito. No tengo pensado hoy en particular usar mucho los textos de la Biblia, sino simplemente que reflexionemos y que lo hagamos desde el corazón, que pensemos un poco en la implicancia de la Cena del Señor, desde el corazón. Y bueno, empecemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a ser tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Padre. Esta humilde congregación, chiquita congregación, acá en el confín del mundo, levanta sus brazos hacia ti y baja su cabeza hacia ti, Padre, en oración, para honrar el sacrificio que hizo tu Hijo en virtud de nuestra salvación eterna, nuestra redención. Así que bueno, sirva este humilde homenaje como lo que es, un humilde o pequeño homenaje a un acto grande que no puede ser retribuido de ninguna manera. Así que en el amor de esta congregación, recibe nuestras bendiciones, nuestro amor, nuestro afecto, nuestro pedido de disculpas por nuestras faltas, por nuestros pecados. Justamente en la sangre de tu Hijo te pedimos que nos perdones. Y por ese Hijo, dejando esta humilde congregación en tu Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua te decimos amén. Bueno, muy bien. Voy a poner una cancioncita que el que la quiere cantar. Bueno. Afilemos la... Esperemos. Tengo voz de sarno. Bueno, escuchame a mí. No, pará. Glorifiquemos al Señor, porque su misericordia es para siempre. ¡Aleluya! Pero no sé cuál es esta canción. Elegí cuál. No las conozco. Tendrías que haberlas de las que escuchamos siempre, capaz. Yeah.
Bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios. sea tu nombre. Bendito sea tu Nombre, mi Señor y mi Salvador. Bendito sea tu nombre. Bendito sea Tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor. y mi Dios. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Mi Señor y mi Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu bendito sea. No era muy difícil la letra. Pero bueno, había que aprendérsela, ¿viste? O sea, Por eso la Me elegí. parece que se rayó. Por eso la elegí. Bueno. Bueno. Ok. Después de esta breve introducción musical, vamos a reflexionar un poquito sobre la Cena del Señor. Entonces, ¿qué recuerda Glenda de la Cena del Señor? Y recuerdo que justamente los mandó a que la prepararan, ¿no? Primeramente a los discípulos de él. Y eso recuerdo que la prepararon y bueno, primero cenaron y después pasaron el vino.
y el pan. Ajá, ¿y se acuerda cuál era el orden? ¿Cómo? Era primero, ¿quién era primero? Primero fue el pan y después el vino. O eso, Pero como a mí me... Claro, ahí está, claro. ahí está. Bien, bueno, gracias. Lucía, ¿qué te acordás de la cena del Señor? Bueno, la Cena del Señor es una conmemoración sobre, sobre la muerte de Jesús. Y es un momento, digamos, importante porque es cuando nosotros, digamos, ¿cómo se llama? Simbólicamente comeríamos del pan y tomaríamos del vino que bueno, que tienen significados importantes para nuestras vidas. Ok, perfecto. Ahora, Lucía dijo, es una conmemoración. ¿Es solamente una conmemoración la Cena del Señor? No solamente es una conmemoración, debemos participar de ella. Recordar no solamente es recordar, sino debemos participar de ella, porque Jesús dijo que si no, no teníamos vida, si no comíamos su carne y su sangre, no podríamos vivir. Entonces, no solamente es una conmemoración, es participar de Él, participar de su carne y su sangre, ¿no? Así que es un poco más que una conmemoración, es entrar en pacto con Dios en una solemnidad que se llama la Cena del Señor. Uno entra en pacto con Dios, entra en pacto, en un nuevo pacto entra con Dios, a partir de la Cena del Señor. Para los que ya entramos en pacto, pasa a ser una conmemoración de nuestro pacto, una reafirmación de nuestro pacto, de nuestros votos de pacto. Para el que todavía no entró en pacto, bueno, es simplemente un recordatorio de que debe entrar en pacto. Ahora vamos a leer un texto, me voy a contradecir un poco, pero voy a afirmar este punto porque es muy importante que queden claro que no es solamente una conmemoración, sino es un evento importantísimo de la vida de un cristiano. Semejante al arrepentimiento y al bautismo. O sea, es un hito de la vida del cristiano, donde el primer paso es el arrepentimiento, donde uno vuelve a los caminos de Dios, y segundo, el bautismo, que es una solicitud para el Espíritu Santo y señal pública de arrepentimiento. Y tercero, la Cena del Señor, que es cuando uno entra en pacto con Dios, con Yeshua y con su Padre. Entra en pacto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito, hoy vamos a ahondar un poquito por este lado. Y entonces estaba pensando que mejor sería leer, tenía preparado, pero vamos a leer Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14. Sonia, ¿vos tenés ganas de leer? Bueno, sí. Mira, 14, 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad esto, es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: Este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Gracias, gracias Sonia. Entonces, ¿qué significa el cuerpo, Sonia? El pan. El cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo. Y ahora vamos a ahondar un poquito, vayan pensando qué significa cuerpo, porque va a ser la pregunta que sigue. ¿Qué significa pan? Dijeron el cuerpo. Entonces vamos a preguntar, ¿qué significa el cuerpo? ¿No? Y Ángel, ¿qué significa la sangre? Me parece que está con el micrófono apagado por el ruido del cuarto. Ah, Sí. bueno. Para no hacer Lucía, quilombo. ¿qué significa la sangre? La sangre, el vino, la sangre. No, ¿qué significa el vino? La sangre, pero ¿qué significa la sangre? Ok. ¿Qué significa la sangre? Me preguntaste más difícil a mí. Yo lo digo. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Ay, ay, El Bueno. nuevo pacto. Entonces la sangre es un pacto de sangre. Un pacto de sangre. ¿Saben lo que es un pacto de sangre, no? De por vida. Un Claro. pacto de vida o muerte, un pacto. Un pacto de sangre. Todos los pactos que hacía Hasta Jehová, los mafiosos hacen pacto de sangre. todos los pactos que hizo Jehová, siempre los selló con sangre, siempre. Entonces acá hay dos grandes símbolos, ¿no? Por lo menos dos grandes símbolos. Uno, el que decía Sonia, y otro el que decía Lucía. Cuerpo o pan, sangre y pacto. Y fíjense que dice de nuevo pacto. Si hay nuevo pacto, quiere decir que hubo viejo pacto. Con lo cual, vemos que hay personas que están equivocando el camino, ¿no? Tratando de anular el viejo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Tratando de no de anular, sino digamos, de no diferenciar el nuevo pacto del viejo pacto. Si Jesús dice que hay un nuevo pacto, es porque hubo un viejo pacto. Entonces, para ver eso del pacto, a ver la sangre, ¿con qué nos liga? La sangre, vamos a ver un poquito. La sangre, ¿qué piensan ustedes cuando piensan en la sangre de o el vino, o la sangre, en este importante ritual del cristianismo, de nosotros los cristianos? ¿Con qué nos relaciona la sangre, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? ¿Con qué nos relaciona la sangre? Y la relación que hay con la sangre es que la vida de la persona, la vida está en la sangre. Por eso Dios decía de que la sangre era sagrada, porque la vida es sagrada. Y eso estaba relacionado cuando nos decía que debíamos comer los animales desangrados. La sangre representaba la vida, representaba la vida ante Dios. Y representaba la vida porque justamente si no tomamos la sangre de Jesús, no vamos a vivir. O sea, es claro que por eso el simbolismo de la sangre representa la vida. Porque la vida está representado por Jesús. Jesús es el árbol de la vida que dio su sangre por nuestra sangre. Por nosotros. Entonces, bueno, ahí nos conecta. ¿Qué otra cosa te conecta la sangre, Sonia? Bueno, ya me quitó la idea principal que yo tenía, que es la vida. Bueno, no importa. ¿Se te ocurre algo más? ¿Se te ocurre algo más? ¿Te conecta en el Viejo Testamento con algo la sangre? ¿Con algo sagrado? Sí, con algo sagrado. Ok. Yo
Gracias, Sonia. Sí. ¿Y Lucía? Yo me acordé de dos cosas. Una, cuando pintaban con la sangre del cordero las puertas, cuando estaba Bueno, la plaga de Ahí está, Moisés. una. Las jambas de las Nos puertas. quedamos con una, vamos con una. Entonces Lucía nos dice, yo me acuerdo que la sangre la vinculo cuando el ángel destructor pasaba por las casas y soslayaba las casas de aquellos que tenían pintada con sangre el dintel de sus puertas, las columnas, los marcos de la puerta. Entonces, es una buena relación, ¿no? ¿Qué pasaba? El que se salvaba era el que pintaba con sangre su puerta, porque era la forma que el ángel reconocía. ¿Qué reconocía el ángel? Que estaba con... Anuncio de salvación. Claro. Exacto. ¿Quiénes eran los rebeldes y quiénes eran los obedientes? Los que obedecieron y los rebeldes. Los que dijeron, es una pavada eso, pintar da lo mismo. Bueno, seguramente que no la pasaron bien. Y fíjense que dentro del pueblo egipcio hubo gente que pintó sus dinteles también. No solamente fue el pueblo israelita, fue también el pueblo pagano que tomó la decisión de obedecer, ya en virtud de lo que había visto, que no había sido poco, tomó la decisión de obedecer, ¿no? Así que muy buena relación hace Lucía. Lucía nos lleva a esa relación. Cristina dice que es la vida. Sonia dice que es algo santo. Y Lucía dice que lo relaciona con la sangre que se pintó. ¿La sangre de qué? De un cordero. Qué casualidad, ¿no? La sangre de un cordero les daba vida. Todo. Sí, claro. Salvación. La sangre del cordero les daba vida. Qué cosa impresionante. Toda la Biblia se liga, es una metáfora enorme, ¿no? Así que, bien. ¿Y qué otra cosa ibas a decir, Lucía, que yo te corté? ¿Una segunda cosa que te acordabas? No, y después me acordaba, no sé si es verdad. Bueno. No, pero me acordaba también de otra plaga que no se hizo sangre todo el lino. El río Nilo. No, eso es una plaga. Eso es una plaga. Y también que siempre los sacrificios que eran ofrecidos a Dios siempre tenían que estar derramados por sangre, ¿no? Entonces, ahí está, buena esa. Siempre el animal sacrificado, el corderito, siempre para poder expiar las culpas y los pecados. Exactamente. Eso, ahí está, Sonia. Bien, gracias, Sonia. Entonces, la sangre, el sacerdote la esparcía sobre el propiciatorio y la esparcía sobre el pueblo, hacia el propiciatorio y hacia el pueblo. Entonces, hay un simbolismo, ¿no? Simbolismo de expiación. Hay un precio pagado por esa sangre a Dios en el propiciatorio y un beneficio que obtenía el pueblo en la redención y perdón de sus pecados. Por eso nosotros valoramos mucho esta institución, este ritual, porque entendemos que tiene una significancia muy poderosa, ¿no? Los apóstoles entendían lo mismo. Por eso Pablo advertía de que no tomaran a menos el sacrificio de Jesús, porque eso traía maldición si uno no le daba la dimensión adecuada, ¿no? Así que, bueno, han salido cosas muy importantes, ¿no? Han salido varias cosas importantes. También como la representación metafórica o simbólica. Por ejemplo, uno veía que los corderitos que se sacrificaban eran de un año y eran lo mejor, no podían tener nada imperfecto, ¿no? Lo mejor. Y uno ahí uno puede representar que imagínense ya ese simbolismo de que nuestro Señor Jesucristo, Él era ya perfecto,
sin mancha, y era muy, así como el corderito que era como tan inocente, ahí se puede ver como la inocencia de nuestro Yeshua, ¿no? Entonces es algo muy simbólico, y que ambos, porque a mí me parecía, o sea, antes yo decía, pero ¿por qué sacrificaban esos animales tan inocentes? Porque no lograba entender hasta cuando ya uno aprende la palabra y ya entiende que simplemente Jehová siempre estaba simbolizando lo que se venía a futuro, ¿no? La injusticia, que iba a morir un ser inocente para poder expiar nuestras culpas. Entonces me parece algo muy bello también. Claro, Sonia, de hecho el padre sacrificaba esos animalitos inocentes para salvar a las almas de las personas. El padre decía que una persona valía muchos animales. El padre nos enseñó eso. Una persona vale muchos animales. Entonces el animalito entregaba su vida para que esa persona ablandara su corazón. Y Jesús entregó su vida para que las personas ablandáramos su corazón. Y con todo, la dureza que vemos en el mundo es muy grande. Entender a Dios es difícil, es muy difícil, ¿no? Pero respetarlo es fácil, es obedecer lo que Él dice. Y después vamos comprendiendo las cosas. Entonces hablábamos de la sangre y un nuevo pacto, ¿no? Hablábamos de la sangre y un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Las preguntas fáciles son las difíciles. ¿Cuál es el nuevo pacto? Si querés contestar, Eli, haces. O haces así mismo. Algo que yo. Algo que me dé cuenta. Claro, obviamente, ¿no, Sonia? Pero tenemos que remitirnos a cuando Jehová nos dice en Jeremías capítulo 31. Bueno, busquemos entonces, vamos bien rumbeados. Jeremías 31. Jeremías 31, vamos a buscarlo, sí. Ahí lo dejó como al pasar Yeshua, dijo, el nuevo pacto significa. Nosotros estamos levantando ese guante. Él dejó el desafío ahí. Y después lo vuelve a repetir Pedro y Pablo. Sí, en Hebreos, en la carta en Hebreos lo repite Pablo. Bueno, le pedimos a Elisa, por favor, que nos lea 31. Hasta el 33. Hasta el 31. Sí, 31 hasta el 34. Hasta el 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muy bien. Bueno, acá tenemos el nuevo pacto, dicho por el espíritu del profeta Jeremías. Así que no hay discusión. Vienen días hacia el futuro, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden que nosotros somos injertados en Israel. Así que está haciendo un nuevo pacto con nosotros. Recuerden eso. Entonces, ¿qué significa, en pocas palabras, el nuevo pacto? ¿Quién quiere comentar? ¿Qué significa? Adelante, Sonia. Pues yo recuerdo que cuando yo entendí, porque a veces uno estas cosas no las entiende, pero ya cuando uno las entiende, uno sabe que cuando él rechazó, cuando los israelitas pues ya, digamos, estaban dispersos, prácticamente Yeshua se había divorciado de ellos, ¿no? Y obviamente pues la ley de ellos es muy clara, donde cuando ya se divorcian pues ya no
ya no pueden volver con su esposo y ya son repudiados. Y la única forma, o sea, que se vio es que tenía que morir el esposo para poder dar la oportunidad de que ellos volvieran, que la casa de Efraín es que, ¿no? Bueno, Exacto. la parte de todos los dispersados volvieran a tener la oportunidad de que Yeshua pues los vuelva a aceptar, ¿no? Ahí está, gracias Sonia. Sí, tal cual, tal cual. Para poder recomprar o casarse o esposarse con Israel, en su sentido más amplio Israel, ¿no? Con las 12 tribus y los injertados, para recomprar eso, para casarse, tenía que morir el esposo. Tenía que morir y por un milagro de Dios resucita y se puede volver a contraer nupcias, que esas digamos, las bodas en el cielo, ¿no? Las que después vemos en el cielo, ¿no? Ahora, bien, perfecto. Eso en términos proféticos, pero ¿qué significa ese nuevo pacto? Más en términos más espirituales. ¿Qué es ese nuevo pacto? Perdón, para entender esa pregunta quizás tenemos que plantearnos, ¿cuál era el viejo pacto? A ver, Lucía, por favor. El viejo pacto era el de Moisés, que Jehová le daba la ley y sus estatutos para que seamos pueblo de él. Muy Para que bien, Israel muy sea bien, pueblo. muy bien. Hay algunos hermanos que lo especifican así, como el pacto de Oreb. Yo prefiero hablar del pacto abrámico, porque fíjense que Moisés es un capítulo de Abraham. El pacto, el compromiso por la descendencia se hizo con Abraham. Y la señal de ese pacto era la circuncisión. Y tanto es así que Moisés se tuvo que circuncidar, o sea, se tuvo que suscribir al pacto abrámico. Entonces, si bien yo no quiero entrar en una discusión sobre eso, pero sí le doy opinión de que el pacto parábola, el pacto grande, es el pacto que Dios hace con Abraham por una descendencia que después, claro, con la descendencia que después Pablo explica que es una sola y que es Yeshua, ¿no? Entonces, dentro de ese pacto hay un capítulo importante que cuando les da por escrito la ley de Dios. Y como explicó Pablo, la ley es santa, justa y buena. La ley de Dios formó parte de ese pacto. Formó parte, como la parte ética y moral de ese pacto. ¿Y qué pasó con ese pacto? ¿Se pudo llevar adelante? No, ellos violaron reiteradamente ese pacto con el Padre. Si bien siempre hubo un remanente, había siempre, Dios dejaba un remanente para que pudiera llegar Jesús a la tierra, el pacto lo violaron constantemente. Por eso cuando habla aquí, él dice, pondré mi ley en sus corazones, las escribiré en su mente y en el corazón. Así que aquí vemos que este nuevo pacto tiene que ver con la ley de Dios en nosotros. Vos hablás de un... Ellos habían puesto justamente su corazón muy duro para estar en contra de que se iban a otros dioses, se iban a otras mujeres que no eran del pueblo, ¿no? De Jehová, hacían cosas que a él les desagradaba, no cumplían justamente esa ley que Dios le había dado, ¿no? Y por eso él dice que cuando esa ley vuelva a su corazón, él va a ser su Dios. Por eso lo dice, ¿no es cierto? Está la contradicción de que antes no, y ahora sí, cuando ellos acepten justamente esa ley y ese nuevo pacto, él va a ser su Dios. Fíjense que había como un pacto bilateral, ¿no? En Horeb, donde ya Dios les da, después de la lección que les dio en Egipto, vemos que después de la lección que les dio en Egipto al pueblo de Israel,
por la fechoría que habían hecho los hermanos de Israel, ¿no? Después les da su ley santa escrita, porque no la escriben en el corazón, la escriben en unas tablas de piedra. Tal vez simbolizaba el corazón de ellos, ¿no? Las escribe en 2 tablas de piedra y empieza un trabajo Dios donde les hace ver que por sus propias fuerzas y méritos ellos no logran, ni aun los hombres más probos y rectos lograban cubrir el 100% de la ley que era natural en Adán y Eva y que se perdió, y que el hombre en su condición baja, no puede cumplir. Bueno, eso te quería preguntar. Sí. Porque ellos dicen que, bueno, que violaron el pacto viejo, ¿no? Sí. Pero el tema es que hoy en día, la mayoría también debe violar el pacto nuevo, si nadie cumple la ley. Lo que pasa es que cuando vos no entras en pacto con Jesús, es imposible que vos puedas llevar el pacto nuevo. Claro, porque si vos... Ese es el punto. Si vos, el pacto... Bueno, pará, vos me decís, primero, quiero destacar esto. Vos decís, violaron el pacto viejo, estamos de acuerdo. Con respecto al pacto nuevo, no. Hay gente que vive en santidad con respecto a Yeshua. Porque decís que todos no violan el pacto nuevo. No. Dios está separando un pueblo que Y vos no pero por ejemplo, vos decís que a ver, no sé cómo explicarme, pero vos es un camino, ¿no? Vos te entras en pacto con Jesús, pero vos estás en un camino de santificación en donde tenés equivocaciones, fallas o cosas que no sí. haces bien, digamos, y eso no es violar el pacto. No necesariamente, o sea, bueno, vamos a hablar un poco más de eso, te voy a entregar unos textos, ahora vamos a seguir un poco, pero te quiero concentrar sobre la idea de que primero veamos lo siguiente. El pacto nuevo tiene que ver con poner la ley en la mente y en el corazón de las personas. O sea, la mente recuerda, o sea, la persona tiene que conocer su ley. La ley de Dios tiene que ser conocida por la persona en su mente. Por eso Jesús dijo que adquirir conocimiento, nos dio las pautas. Teníamos que poner en nuestra mente la ley de Dios. Y después tiene que bajar al corazón. La tenemos que amar, la tenemos que desear. De hecho, Jesús nos ha dado las pautas para que eso sea así. Para que ahora nosotros no hagamos como los israelitas, que hacían las cosas como obligados. Nosotros hacemos las cosas desde el corazón. Desde el amor. Desde el amor. Desde el amor. Desde el corazón, desde desear hacerlas. O sea, para mí es deliciosa la ley de Dios. Más allá que uno cometa errores. Pero más allá de eso es deliciosa. O sea, no es una imposición para mí. Yo al revés pienso, pobre la gente que no cumple la ley de Dios. Porque se pierde la belleza, se pierde la salud, se pierde la bondad, se pierde la dignidad, se pierde la bendición, se pierde un montón de cosas la persona. Entonces, en realidad, este pacto se va cumpliendo poco a poco. Jesús está metiendo la ley de Dios en la mente y en el corazón de sus hijos. Y ustedes no se dan cuenta, pero todos vamos en ese proceso. La estamos incorporando en la mente y en el corazón, hasta el punto que un día no vamos a necesitar más leer la palabra de Dios. La vamos a tener toda en la mente y en el corazón, la ley de Dios. Vamos a tener todo como fue el caso de los apóstoles. ¿O usted se piensa que el apóstol andaba con un machete escrito? El apóstol sabía todo. Sabía cada cosa de la palabra de Dios. Bueno, entonces hay, por un lado, el nuevo pacto empieza a rolar en el momento que nosotros sellamos ese pacto a través de comer su cuerpo y de beber su sangre. Ahora sí vamos a leer los textos tradicionales. Vamos a recordar las cosas tradicionales. Después haceme acordar el temita que me planteaste, Lucía, si no salió.
Vamos a Juan capítulo 6. Ángel, ¿estás por ahí? No. Pasa que viene las impresoras trabajando atrás, hay mucho ruido. No puede. Va a hacer mucho ruido el micrófono. Ah, ok, ok. Juan capítulo 6. Es Juan capítulo 6. Eh, 6. Podemos leer para cortar el trámite, ¿no? Vamos a leer desde el 47, despacito, hasta el 57. Bueno, dice así. ¿Lo encontraron? ¿Todos lo tienen? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces hasta ahí. Después ¿qué significa entonces? ¿Qué significaba entonces? ¿Qué significa o qué es el pan? Vamos de nuevo con ese tema. ¿Qué es el pan? Elisa. La representación perdón. Elisita. No, que no diga. Glenda. Sí, En la representación del maná que cayó del cielo, porque él lo dijo. Ellos vivieron con el maná. ¿No es cierto? Sí, pero... Ellos pudieron llegar. Bien, pero fácil. ¿Sí? ¿Qué es el pan? Y bueno, es la carne, el cuerpo de Cristo. Claro. El cuerpo de Cristo, pero el pan es un alimento, ¿no? Bien fácil. Claro. El pan es un alimento. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué representa el cuerpo, el pan, que es un alimento? Su palabra. Esta representación. A ver. Es un alimento, Sí. es algo que nosotros necesitamos, su palabra, el conocimiento que uno quiera de él. ¿Se acuerdan la clave que dejó Yeshua para dirimir eso? Él dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, si nosotros comemos su alimento, que es su pan, ¿de quién nos estamos comprometiendo a hacer la voluntad? De Jesús. De Jehová, que tiene su palabra, por parte de su palabra. De Jesús. Estamos entrando con el cuerpo de Yeshua. O sea, nos comprometemos nos estamos comprometiendo a hacer su voluntad. Que es la voluntad del Padre, pero... Que sabemos que es la voluntad del Padre, pero fíjense la analogía perfecta, cómo dejó la clave Yeshua. Yeshua dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Entonces cuando Jesús nos pide que comamos su carne, que lo hagamos a él alimento, nos está pidiendo veladamente que hagamos lo mismo que él hace con su Padre. Lo mismo que hace con su Padre. Hacer la voluntad de Dios. Es muy importante reconocer eso. Mi alimento, que su alimento sea hacer la voluntad de Yeshua. A su vez, Yeshua hacía la voluntad de su Padre, con lo cual todos estamos en la voluntad de Jehová. Es una cadena, una cadena. Así que fíjense qué importante ese comentario que hizo Yeshua. El pan es alimento. Ahora sí, seguimos. ¿Con la lectura hasta el 57? Sí, seguimos. Sí, Sonia. Sí, Sonia. ¿Cuál es el texto donde está lo que acabo de decir? Juan, Que no recuerdo.
Juan capítulo 6, Sonia, yo leí del 47 hasta el No, 51. pero ella pregunta lo del alimento. Ah, perdón. Sí, el alimento. Que mi alimento es hacer la Bueno, voluntad mira, de si Dios. mal no recuerdo, es Mateo 4, en el capítulo 4. Sí, 4. Mateo 4, 4 y ponele que sé por ahí, 40. Me suena Mateo 4. A ver. Lo vemos enseguida. Parece interesante ese texto. Y sí, No, entonces Juan 4. Ah, ahora sí, ya me parecía. Digo, no puede ser, Mateo. Entonces puede ser Juan 4. Juan 4, a ver. Sí, Juan 4, 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y acabe su obra. Juan 4, 34. Juan 4, 34. En Mateo 4:4 también hace referencia cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Sí, no, de la palabra. sí. Bueno, son todos partes de un estudio, pero acá quiero referir que el pan simboliza alimento, es alimento, y él a través de eso nos dice que hacer la voluntad es alimentarnos de ellos. Perfecto. Continúo con la lectura entonces. Sí, por favor. Juan 6:52, continúo leyendo allí. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede, perdón, Juan 6:52, Juan 6:52, arranco de vuelta, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Bien, ahí tenemos suficiente. Así que acá vemos que el contexto es los judíos incrédulos, israelitas incrédulos. Vemos que el contexto eran los que habían seguido a Jesús por el milagro de las 5.000 personas alimentadas con pan y pez, que las seguían justamente por cuando él alimentó a 5.000 personas, las alimentó, y ahí hace la metáfora, las alimentó con la palabra de Dios y las alimentó con pez y pan. Entonces de vuelta vemos la metáfora del alimento, que es la voluntad, que es su palabra, que su palabra es su voluntad, obviamente. Así que siempre va relacionando. Y vemos que esta exhortación de comer su carne y beber su sangre, que asustó tanto a los judíos, los asustó a sus discípulos también, pensaron en el canibalismo, pensaron en lo peor. Y Yeshua lo usó como una prueba. Lo usó como una prueba porque de ahí generó una gran disensión de personas que no lo siguieron más porque imaginaron que tenían que terminar comiendo el cuerpo de Jesús y tomando su sangre. Una cosa que para Dios sería abominable, ¿no? En sentido literal sería abominable, ¿no? Y en sentido metafórico es santo, ¿no? Así que bueno, no perseveraron los indoctos, los inconstantes, y lamentablemente
Jesús hablaba por parábolas, ¿no? Entonces Jesús hablaba por parábolas. El que lo conocía sabía que Jesús hablaba elípticamente, que había que buscarle un significado a las cosas que siempre ha dicho, ¿no? Así que bueno, vemos que no es discrecional, no es que nosotros podemos o no comer el pan y tomar el vino. Así como el cristiano tiene que sí o sí bautizarse, arrepentirse y bautizarse, así como el cristiano tiene que dar los pasos para llegar a la vida, tiene que arrepentirse. Muy serio esto. Claro, esto es muy importante. Muy importante. Entonces, Es una cosa que así, uno la tiene que considerar. así como el cristiano tiene que dar los pasos, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse, después tiene que entrar en pacto con Yeshua, en la cena del Señor, y revalidarlo por lo menos una vez por año. Por lo menos una vez por año. Yo no estoy, o sea, hay hermanos que piensan que la cena del Señor debe ser celebrada más a menudo que una vez por año. Nosotros no tenemos ese pensamiento. Nosotros en esta familia, en esta congregación, pensamos que el espíritu de esto es una vez por año. Pero hay hermanos que piensan que no es suficiente. Así que bueno, respetamos, porque en definitiva, como todas las cosas en la palabra de Dios, deja lugar a que uno siga indagando. De hecho, los domingos, los cristianos se juntaban para partir el pan. Y entonces partir el pan, algunos dicen que es parte de la cena del Señor. Y otros dicen que no, que era una práctica que venía de los judíos y que ya esa estaba instalada desde antiguo. Y que no era necesariamente la Pascua o la cena del Señor. Entonces, bueno, queda la Biblia siempre abierta acá para que cada uno la busque en oración. La realidad es que todos los moadines del Padre se conmemoran o se recuerdan una vez al año, todos. Claro. Pero bueno, Yo de cualquier manera digo, lo importante que sí tenemos que estar todos de acuerdo es que el objetivo de uno es arrepentirse, bautizarse y celebrar, entrar en pacto de sangre a través de la cena del Señor. ¿Algún comentario que quieran hacer hasta acá? Porque es muy importante esto. ¿Algo que tengan alguna duda? ¿no? Ok. Entendía todo. Sonia, ¿está todo bien por allá? Sí, gracias. O sea, Bueno. parafraseando sería que ahora lo que hay que hacer es beber vino y comer pan. Pero, digamos, comer el pan de Dios sería hacer la voluntad de Él. Comer el pan de Dios. O sea, acá lo hacemos literalmente, pero la realidad lo que se refiere es eso. Hacer la voluntad, claro, es un pacto. O sea, ese es donde el pacto, vos, que vos lo consagrás tomando y comiendo. claro, Exacto. Es un lo simbolismo. consagrás, Simbolismo. exactamente, lo consagrás, dijo bien, es un ritual que estableció Yeshua, donde vos lo que estás representando públicamente, tu compromiso a seguir su voluntad. Claro. Eso por un lado, por el pan. Y el vino es aceptar el nuevo pacto, que bueno, el nuevo pacto es un tema bastante larguito de hablar, pero digamos que por lo menos el nuevo pacto está involucrado en la cena del Señor. No se puede obviar que cuando uno está tomando la sangre o el vino, entonces está de alguna manera aceptando, no de alguna manera, está aceptando el nuevo pacto de Yeshua. Por eso Pablo indica, vamos a leerlo ¿Puede eso. comer uno y no tomarle otro? No, creería que no. Creería que no hay caso en la Biblia. No es que vos Porque un día una cosa podés necesita la tomar otra. el pan y otro día el vino, no podés. Por lo menos no tenemos ninguna instrucción al respecto. Primera de Corintios 11, 17. Me parece que ese es el tema más...
1 Corintios 11. Corintios 11. Vamos a leer, todo es interesante, ¿no? Pero vamos a reducir un poco el trámite. 11, le pedimos a Elisa. Deja el telefonito, Elisa, un ratito. Sí, trabajo, papá. Sí, bueno, ahora no estamos trabajando, estamos en primer lugar del reino. 1 Corintios 1 Corintios, 11, 23, ¿no? 1 Corintios 11, 23. No, 11, 11, 23, 26. no, vamos a leer. Lee 18 y 19, Elisa. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bueno, las disensiones son autorizadas para que se hagan manifiestos los que son aprobados y lo que es desaprobado en la congregación de Dios. El que quiera entender, que entienda. 11:24. Bueno, vamos a leer ahora Lucía 11:24 al 26. Ok. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, bien, comentario, Lucía. Bueno, ahora lo que dice Jesús es que en memoria de Él tenemos que comer el pan y tomar la sangre. O sea, ahí lo que está diciendo es que bueno, que tenés que hacerlo siempre. O sea, cada vez que se cumple el año, ¿no? En la Pascua. Y que... Hasta que venga Él. ¿Y cuál es el objetivo de la cena del Señor? Según lo que dice el apóstol Pablo. El objetivo es recordar que están bajo pacto, ¿no? Esta copa es el nuevo pacto, ¿no? Que está en su sangre, ¿no? Haced esto, dice, todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Sonia, ¿algún comentario? Siempre estás recordando que estás en pacto. ¿Algún comentario, Sonia? No, parece por ahí no. Okay. Glenda, ¿algún comentario? Sí, y justamente él no se arrogó el de tomar la copa y el vino ahí en el 24, ¿no? Que dice que tomó, no la copa, el pan para partirlo, que es de su cuerpo. Primeramente, ¿qué hizo? Le dio gracias a quién? A su padre, justamente para pedirle su aprobación por lo que él hacía. Yo creo que el objetivo de la cena es anunciar la muerte del Señor. O sea, recordar que se murió por nosotros. Muy bien. El objetivo que nos está, digamos, aclarando Pablo es que hagamos esto en memoria de Él, los que ya entramos en pacto con Él, que lo hagamos, lo sigamos haciendo en memoria de Él, porque una vez que ya entramos en pacto, ahora es memorial.
Por eso es memoria, en memoria de. Los que ya entramos en pacto, que ya tomamos del pan, comimos del pan y tomamos de la copa, para nosotros es un memorial. Por eso dice, háganlo en memoria de mí, porque de esa manera anuncian mi muerte y mi segunda venida. Hasta que Él venga. O sea que en este momento estamos haciendo un anuncio entre las personas, sobre todo que todavía no entraron en pacto, estamos haciendo un anuncio que deja en claro que Jesús murió por lo que acabamos de enseñar y a su vez que Jesús vuelve, nada más ni nada menos. Así que bueno, es importante que mencionemos esto, que Jesús muere por nosotros, que ya lo explicamos, y que Él va a volver. Eso es el anuncio que hacemos, lo que lo hacemos como memorial. Entonces ahora le pedimos a Glenda si puede leer las indignidades que habla el apóstol Pablo en 11, 27, 30 y 34. Vamos a leer solamente. 27 hasta el 34. No, 27, 30 y 34. Dice, de manera que cualquiera comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora el 24. El 30, Glenda. 30. ¿20 cuánto? 30. Perdón. Dice, por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y el 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pobre Pablo, le tocaba poner en orden las cosas. Y lo que sería eso, por Dios. Lo que sería eso, por Dios. Bueno, es evidente que Pablo está hablando de que la cena del Señor se debía tomar con dignidad y es digno quiere decir que es una persona que es merecedora de, que está en condiciones de, que es digno de, o sea que es merecedora, que tiene las condiciones cubiertas, que es digno de participar, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte, bueno, la forma, ¿no? Porque había, evidentemente, da a entender el capítulo 11, que había personas que iban simplemente por la comida y la bebida. Iban como una excusa para comer y para tomar. O sea, se enteraron que había comida y que había bebida y bueno, eran cristianos, sí, pero eran cristianos nominales, como existen los cristianos hoy, los nominales, que tienen su nominación y con eso no viven a Cristo, o sea, son nominales, ¿no? Cuando leemos el contexto en 1 Corintios 11, capítulo 20 y 21, versículos 20 y 21, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro se embriaga, o sea que lo que tenían problemas en cuanto a la manera en que hacían esto. Para, y en la manera, sí. ¿Y qué manera, qué está ahí recalcando de la manera? ¿Qué está recalcando en cuanto a la manera? Que cada uno hacía lo que quería. Eso que es lo no que se esperaban, porque no esto se es una comunión. Exacto. Es una comunión. Exacto. O sea, es comunión, o sea, se toma de una sola copa los que toman la copa. Y el pan se parte de un mismo pan. De un mismo pan. O sea, hay una comunión, no es que uno come un pan, un pescado por allá, otro toma un vino por allá. Entonces, no, y encima se embriagaban, dice, o sea. bueno, encima ya estaría mucho desubicados, evidentemente. Y dice, y fíjate que dice, las demás cosas, es que esta es la naturaleza del hombre. Claro.
Si no hay alguien que pone orden, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Como diciendo, acá no terminó el asunto. No, Vamos pero a- además él recalca bien en lo que se leyó que en el versículo 27 que dice que de manera que cualquiera comiera o bebiera de esta copa indignamente será culpado del cuerpo y sangre de Jesús. Dice, el 29 agrega, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, hay juicio por esto. Entonces, después... Sin discernir. ¿Qué sería sin discernir? Que no está entendiendo. No está entendiendo el significado de lo que hizo Jesús. No está entendiendo que comer es hacer la voluntad y no está Exacto. entendiendo que la sangre es hacer el pacto. Es entrar en pacto con No con discierne, Jesús. No entonces, discierne. no discierne, Entonces entonces lo hace indignamente. Lo hace indignamente porque no tiene ninguna intención de cumplir la voluntad. Exacto. Y no tiene ninguna intención de entrar en pacto. Y lo que a mí me llamó mucho, poderosamente la atención, lo que dice el versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, que ya había algunos que estaban cosechando las consecuencias de hacer esto indignamente y algunos hasta habían muerto, como le pasó a Judas, ¿no? Adelante. Sí, mami, ¿qué ibas a decir? Claro, que estaban embotados en su mente, que no discernían justamente lo que hablaban recién, ¿no? Exacto. De que la cena del Señor había que tomarla dignamente, Exacto. no indignamente, como ellos hacían. Exacto. Claro, no había discernimiento, ni siquiera cuidaban la forma. Exacto. No cuidaban ni la forma, el respeto que debía tener en la presencia del Espíritu Santo. Bueno, era un desastre, realmente, bueno, pobre Pablo. Lo compadezco a Pablo, la verdad. Bueno, ¿qué va a hacer? Es el trabajo del pastor, ¿no? Es duro el trabajo ese, es duro. Bueno, entonces, quiero leer un texto que a mí me sirvió, si lo encontrara, ¿no? Sí, lo encontré, a ver. Eclesiastés 9:7. Nos vamos a Eclesiastés. Después de los proverbios. Salmos, proverbios. Y Eclesiastés por allá. ¿Eclesiastés cuánto? Vamos a leer 9. ¿Capítulo 9? Vamos a leer, sí. 9, 7 y 8. 9, 7 y 8. Sonia, ¿querés leerlo? Bueno. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Bueno, ustedes saben que este es un texto que quizás, no sé si a ustedes les hace algún significado, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando oraba por Dios en cuanto a consultarle si era digno de participar, me contestó a través de este texto inmediatamente. Una cosa como que lo sentí muy personal. Me dijo, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo, después viene la recomendación, ahí viene la aprobación para la fiesta, y después dice, en todo tiempo sean blancos, ahí viene la recomendación o la exhortación. No te la creas, ¿no? En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ustedes acá... Vos fíjate qué directo y qué perdido en la nada, en la inmensidad de la Biblia, el texto que dice, anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón. Y la recomendación, como vos decís, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, nos está recordando
Que podemos caer en las malas obras. Que podemos caer en las malas obras, porque Sí. Apocalipsis dice que la blancura, el vestirse de ropas blancas, son las acciones justas de los santos. Es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios son los mandamientos. Entonces, nos está hablando de que tenemos que estar siempre trabajando en ese sentido, ¿no? Limpiándonos. O Y sea, que nunca claro. falte ungüento. El ungüento en la cabeza era el Espíritu Santo. Que nunca nos falte el Espíritu Santo. La unción del Padre. O sea, buenas obras y no faltar ungüento es el Espíritu Santo, es Yeshua. Y Yeshua. Así que es muy, muy lindo ese texto, me encanta ese texto. Es un texto que está perdidísimo, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué más nos va quedando? Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, creo que es 14, me parece. Sí. Dice, Colosenses 1:14. Le pedimos a Elisita que lo lea, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien. Acá Pablo pone énfasis, entonces. Pone énfasis que la sangre es para el perdón de pecados. Él nos redime de nuestros pecados con su sacrificio. O sea que ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer alcanzaría para la redención de la Exacto. humanidad. Nada, ni a No. nosotros mismos nos podemos No, porque redimir. fíjate que la experiencia estuvo desde Abraham en adelante hasta los grandes referentes de Dios cometieron pecados de muerte. Tal el caso de Aarón, tal el caso de David, tal el caso de Salomón. Entonces, Y ni hablar. de los demás reyes fueron terribles. Bueno, los más ni hablar. Terrible. Ni hablar, pero te quiero decir, fíjate cómo Dios, si no instrumenta un sacrificio que compense las faltas de esas personas, no se salvaría a nadie. No se salvaría a nadie. Porque el pecado de David, por ejemplo, que era un gran hombre, fue de muerte. Era un pecado de muerte. Un pecado gravísimo. Así que bueno, evidentemente tenemos que tomar el sacrificio de Jesús y después convertirnos en su esclavo, en su siervo, en su esclavo, en su siervo. O sea, todo lo que nos recomendó viene del Padre. Así que todo lo que recomendó Él tenemos que hacer. ¿Cuáles son las grandes recomendaciones que nos dio Yeshua? Empecemos por las más importantes. ¿Alguien se acuerda? ¿Para los que están arrepentidos ya? ¿Para qué? Sí, supongamos, bueno, está buena la pregunta. Para las personas que ya se arrepienten y entraron en los caminos antiguos de Dios, ¿cuáles son los mensajes de Yeshua para sus discípulos? El más importante de los mensajes. Hasta discípulos. Predicar las buenas nuevas. Predicar, claro. Enseñar lo que Él nos mandó. Sonia, sí. Bueno, ahí yo voy a disentir con ustedes. Creo que el mensaje... Con esto no quiero decir que tengo la razón. Sí, solamente quiero decir que disiento. Yo creo que el mensaje más importante es el nuevo mandamiento. Es el amor. Pues sí. El nuevo mandamiento es, por eso le llamó nuevo mandamiento.
Que se amen unos a los otros, amarse unos a los otros, claro. Claro. Y Pablo lo reivindica eso porque dice que el amor es la preeminencia. Dice que vos podés ser justo, podés tener milagros, podés tener de todo, pero si no tenés amor, no tenés nada. Entonces, el mandamiento más importante que nos dio Yeshua, que es nuevo y que viene del Padre Jehová, es, en el nuevo pacto, lo primero, lo más valioso para Dios, es el amor entre sus hermanos. ¿No? Y como Él lo demostró, ¿no? Dándonos a su Hijo. Exactamente. Claro. Dando a su hijo, Claro. dando a su único hijo, dando a su Isaac, Claro. a su único, Como fue en el caso de... el único hijo. En Corintios, Entonces, habla del amor en Corintios y dice que el amor nunca falla. Si uno tiene amor, nunca va a fallar. Todo lo soporta. Claro. Primero de Corintios 13 es una carta hermosa, y es un capítulo hermoso, y nos explica un poco más lo que es el amor de Yeshua, y lo que nosotros tenemos que, primera instancia, tener presente en nuestra vida. La preeminencia. La preeminencia tiene que ser que meditemos en el fruto del Espíritu, que es el amor. Preeminente, antes que nada, primero, nuevo mandamiento. O sea que tiene el valor del mandamiento grande, o se está diciendo eso es un mandamiento grande, equivalente a amar a Dios, a amar al prójimo, a no matar, al Shabbat, a no mentir, a no fornicar, a no a la idolatría. O sea, el nuevo mandamiento del amor ágape es equivalente a los mandamientos grandes, porque tiene preeminencia. Entonces, y es nuevo pacto, nuevo mandamiento. En esto van a reconocer ustedes que son mis discípulos. No en la circuncisión, ni siquiera en el Shabbat. En esto ustedes van a reconocer que son mis discípulos. Si tienen el amor que yo les mostré que hay que tener por los demás. Ahora sí, una vez que reconocemos la preeminencia del amor, ahora sí podemos hablar lo que ustedes estaban comentando. El amor expresado a los demás, haciendo discípulos, salvando las vidas. Primero el amor entre hermanos. Segundo, hacia afuera, haciendo discípulos. Bautizándolos. Congregándolos. Hoy es una congregación. Bautizándolos, congregándolos y enseñándoles las cosas que Dios mandó. Que Dios mandó a través de su Hijo. Tal cual. Así que bueno, creo que esto es una dosis ya como para dejar pensando a todos nosotros sobre qué significa la cena del Señor. Así que bueno, me gustaría por favor escuchar las reflexiones de ustedes. Yo también voy a dar una reflexión. Interrogante, lo que quiera. Una reflexión, un pensamiento, algo que le haya quedado en la mente después de esta celebración. Piensa rápido. No, había algunas cosas que no tenía clara, así en claro, pero ahora sí, así que eso. ¿Cómo qué? Y el entender bien qué es cada cosa y por qué uno procede a comer un pedazo de pan, a tomar vino. O sea, entender bien exactamente por qué lo estás haciendo y qué es lo que haces. O sea, cuál es la razón. Bueno, Así gracias. que eso destaco. Gracias, Elisa. Lucía, reflexión. Nada, a mí me gustó también cuando relacionamos, digamos, esta celebración con las cosas que se hacían antes de Jesús, de que Jesús, como el Padre iba preparando, digamos, la ceremonia y mostrándole cómo iba a ser el sacrificio de Jesús. Ajá. Gracias. Cristina.
así como los israelitas entraban en pacto con Jehová, debían celebrar Pesaj. No todo el mundo podía celebrar Pesaj si no entraba en pacto. Lo mismo es ahora, nosotros si no entramos en pacto con Jesús, no podemos tomar del pan y del vino, ¿no? Tenemos que entrar en pacto con Él. Y eso significa que debemos arrepentirnos y bautizarnos, que debemos entender la magnitud de esto, porque si nosotros tomamos del pan y del vino, como dijo Él, tendremos la vida eterna aunque nos muramos ahora. Entonces eso es una cosa muy importante que debemos reflexionar, porque la vida eterna que nos promete, que uno no se imagina lo que debe ser eso, está en juego. Entonces es la cosa más hermosa que nos regala Dios en el momento que nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesús y nos bautizamos. Ok. Sonia, ¿tu reflexión? Pues también tiene mucho que ver con lo que acaba de decir la hermana Cristina, pues la importancia de estar limpios, ¿no? Así como Él le lavó los pies a los discípulos, representando que era importante estar limpios antes de empezar la cena, pues es donde uno también tiene que autorreflexionar y analizar si realmente es digno de comer ese pan y tomar ese vino, ¿no? Ah, qué lindo el comentario, Sonia. Qué bueno que salió este tema, ¿no? El tema de lavar los pies. Y vos fíjate que los pies, que tienen 10 dedos, son esos 10 mandamientos en acción, ¿no? O sea, el obrar los 10 mandamientos. Yo sé que esto que te digo es una interpretación personal, pero bueno, les digo mi interpretación, siempre he sentido eso. Yo sé que Dios nos puso 10 dedos en las manos para que cumplamos sus mandamientos, y después nos puso 10 dedos en los pies para que entendamos que tenemos que llevarlos, que obrarlos, que compartirlos, que enseñarlos, que exhortar a la gente para que vuelva al camino de Dios. Entonces Jesús les dijo: yo les lavo los pies para que ustedes hagan lo mismo, pero yo sé que ustedes están limpios. Y dijo: no, están todos limpios menos uno, dijo en realidad. Sí, porque estaba Judas ahí. Pero muy importante. Gracias, Sonia. Glenda, tu reflexión. Bueno, mi reflexión, a mí me gusta cuando pienso de que Jesucristo, con todo lo que vino a enseñarnos antes de su muerte, ¿no? Porque Él estuvo muchos años hablándonos, ¿no? Mostrando lo que debíamos hacer, es la obediencia que tenemos que tenerle a Él y a su Padre, y justamente cumplir esos mandamientos, como decís vos, ¿no, Héctor? De que si no cumplimos uno, ya los otros no sirven tampoco, no cumplimos ningún otro. Entonces, esos mandamientos nos hacen ver cómo deben ser los pasos en nuestra vida, ¿no? Esa puerta angostita que es tan difícil de poder pasar, sabemos que Jesucristo nos vino a enseñar cómo debíamos hacer para poder pasarla. Sí, es cosas que, gracias Glenda, es cosas que la verdad que tendrían que ser fáciles para el ser humano, pero Satanás se encargó a través de la televisión, de la cultura, de todo, de contaminar tanto el espíritu del hombre que ahora todo parece difícil. La verdad que lo fácil que es ser bueno, ser limpio, ser santo, que es lo fácil que hizo Dios, hoy parece todo difícil. Porque estamos todos enviciados con el pecado, ¿no? Enviciados y lastimados, heridos, algunos de muerte y otros con esperanza de vida, ¿no? Entonces sí, mi reflexión sería que los que ya participamos y entramos en pacto y estamos haciendo el memorial simplemente de esta situación, recordemos esto, ¿no? De que no tenemos todavía asegurado nada, que tenemos que seguir peleándola para estar de pie en el momento que Yeshua llegue. Y en este sentido,
quiero leer Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, este es un mensaje para todos aquellos que ya participan o que participamos de los emblemas. Obviamente, el mensaje es de aliento para los que todavía no participen, que se pongan la meta, que el próximo año estén bautizados, los que no están bautizados, que el próximo año, los tiempos son difíciles, hay que aprovechar el tiempo que uno tiene, el tiempo que da Dios de bonanza. Entonces, los que les falta bautismo, que se bauticen. Primero, que se arrepientan, que vuelvan a los caminos de Dios. Segundo, que se bauticen los que les falta bautismo. Tercero, que participen de la cena del Señor. Cuando ya enderezaron su vida, que participen de la cena del Señor. Y para los que ya están participando, leemos entonces Hebreos 6, 4 al 6. Si podés leerlo, Cristina, despacito. Ok. Dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy bien. ¿Reflexión, Cristina? La reflexión que nos merece es que uno puede fallar y tenemos un abogado delante del Padre que es Jesús, que aboga por nosotros. Pero otra cosa es pecar deliberadamente. Recaer una y otra vez en el pecado, dice que esto puede ser realmente malo para nosotros, ¿no? Exponemos a Sí, Dios. lo deliberado viene después en Hebreos 10, 27. Exacto. Ahí exacto. explica, Pablo sigue explicando. Así que bueno, este es el concepto, ¿no? Exacto. El que está de pie, que se cuide de no caer, Exacto. dice la palabra de Dios. El que está de pie, siempre hablando de los pecados capitales, ¿no? Porque uno tiene fallas como ser humano y uno se tiene que ir santificando y limpiando. Pero estamos Por eso- hablando de los pecados graves. por eso, lo que nos mantiene de pie, la clave de lo que nos mantiene de pie, es la que se dijo en los Hechos de los Apóstoles. Qué lindo que es considerar la Biblia, ¿no? Pero bueno, si se nos van las horas también. Cuando los apóstoles dijeron esto, a mí me encanta. Es uno de mis textos preferidos. Hechos 6:4. Y nosotros, o sea, los que ya estamos en pacto, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De dar a conocerla, ¿no? Amor a Dios y amor al prójimo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 3 ideas: oración, palabra y hacer discípulos. Ahí están las 3 ideas fundamentales implicadas en esa oración divina. Así que bueno, este es el estímulo, que los que no están en pacto entren en pacto a la brevedad, porque los tiempos son difíciles. No postergue, hermano, no postergue las cosas, vuelva a los mandamientos de Dios, pida perdón por sus pecados pasados, arregle las cuentas con Dios, al que le falta bautismo que se bautice, y al que le falta cena del Señor, que participe y entre en pacto con el Padre y su Hijo. Así que bueno, ahora a continuación vamos a cumplir con la Eucaristía. Con la Eucaristía. Claro, la Eucaristía. Me recuerda a las viejas épocas. La Eucaristía es una palabra griega que simboliza el dar gracias, porque Cristo marcó muy claramente, no sé si tomaron en cuenta, que cuando Él compartía el pan y el vino, daba gracias a Dios entre el pan y entre el vino, ¿no?
Así que bueno, esta ceremonia, acá nosotros tenemos pan sin levadura y tenemos un vino que fue el más bueno que conseguimos, el más puro que conseguimos, y el pan sin levadura. Entonces, de un mismo pan, voy a partir 2 pedazos, que somos los que participamos acá en esta casa, y del vino, una misma copa, vamos a tomar también 2 personas de esa misma copa. Así que bueno, primero vamos a partir el pan. Hay algunos hermanos que entre el pan y la copa cenan. Nosotros somos una familia que no cenamos normalmente, así que no vamos a cortar este trámite, porque vamos a cortar el pan y vamos después a tomar la copa y después nos despedimos en la paz de Dios. Así que voy a hacer una oración de Eucaristía, justamente, de acción de gracias al Padre y Jehová. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, Padre. Te agradecemos por esta noche que ha sido hermosa, con tus recordatorios. Te pedimos disculpas por nuestras fallas, que nos blanquees en la sangre de tu Hijo, que es el que tiene el mérito, Padre. Humildemente pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos por los hermanos que le falten bautismo y que le falten compromiso con tu Hijo, Padre, en el pacto, que estimules y que ayudes a superar sus barreras, sus obstáculos, que son pequeños, que ellos los ven como grandes seguramente. Te pedimos por favor, Padre, porque sabemos que los tiempos son escasos y que tu llamado es a volver a ti integralmente, a entrar en compromiso contigo, trabajar para ti, poner en primer lugar tu reino. Pedimos, más que pedirte, damos las gracias, Padre. Vamos a hacer caso de lo que hizo tu Hijo. Te damos las gracias por el pan. Así que en este momento, Padre, voy a cortar el pan y lo voy a repartir como hizo tu Hijo. Mami, vos si vas a hacer lo tuyo. Qué rico, qué delicioso. Estaba delicioso este pan. Muy rico. Bueno, ahora vamos a pedir la bendición por la sangre de Jesús. Padre nuestro, gracias por este pan riquísimo, Padre, que es tu Hijo. Qué susto se pegaron los discípulos, Padre, y las personas que lo escucharon cuando pensaron que tenían que hacer canibalismo. Qué susto. Pero eso demuestra que tenemos que tener fe en que no nos vas a pedir nada que no esté a nuestro alcance. Qué importante es darse cuenta de eso. Nos asustamos, somos como ovejitas y nos asustamos y pensamos que nos estás pidiendo algo elevado, difícil o tremendo, y está todo al alcance nuestro. Así que bueno, Padre, te pido ahora la bendición por la copa de vino, junto con nuestro pedido de perdón y nuestra acción de gracias por estar en tu familia, Padre. Te pedimos que a las ovejitas las ayudes, Padre, todas las ovejitas que se están acercando a tus caminos, Padre, que las ayudes a poder entrar en pacto con tu Hijo. El pacto del pan y el pacto del vino. Bendice este vino que representa la sangre de tu Hijo, Padre, y te decimos en el nombre de ese Hijo, Yeshua, amén.
Qué rico. Riquísimo. Riquísimo. Así que bueno, hermanos, bueno, con esto dimos gloria a Jesús, a Yeshua. Le dimos gloria al Padre. Esperamos que el próximo año, Dios mediante, seamos más los que participemos, que seamos todos. Y bueno, quedamos ahora libres para hacer comentarios y seguir charlando sobre el tema que quieran. Muchas gracias. Hermosa. Yo quiero saber, Sí. el vino, ¿el vino tiene alguna característica en especial? Mira, yo ¿Cómo?